Por favor, no fui yo. Clara Evans sintió cómo su rodilla golpeaba el frío piso de mármol del exclusivo club de Velvet Crown. El sonido del impacto resonó como un eco en el salón repentinamente silencioso, donde apenas un segundo antes resonaban el jazz y las risas de la élite neoyorquina. Ahora reinaba un silencio absoluto, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Vincenzo Moretti se erguía sobre ella como una estatua de venganza. Su sombra caía sobre su cuerpo tembloroso como una lápida. La luz de los candelabros de cristal bailaba en su cabello peinado hacia atrás, resaltando las líneas afiladas de su mandíbula cubierta con barba de 3 días. Sus ojos eran fríos como el hielo en el río Hudson detrás de las ventanas del club, y en su mirada no había ni una pizca de piedad. «¿Crees que eres más lista que yo?», gruñó. Su voz era baja, peligrosa, llena de una amenaza que no requería tono elevado. Vincenzo Moretti nunca necesitaba alzar la voz. La gente temblaba al escuchar sus susurros. Clara temblaba, pero no solo de miedo. En su estómago hervía una mezcla de indignación, impotencia y un profundo sentido de injusticia. Trabajaba en The Velvet Crown apenas 6 meses, desde el otoño, cuando las hojas rojas y doradas cubrían Central Park. Necesitaba este trabajo desesperadamente. Rentaba un estudio en el Bronx, un pequeño apartamento en el 3er piso de un edificio sin elevador, donde en invierno el frío se colaba por las rendijas de las ventanas y en verano el calor era insoportable. $280 semanales más propinas era todo lo que había entre ella y la indigencia. «Señor Moretti, se lo juro por todo lo sagrado, yo no...», comenzó, pero su voz se quebró cuando vio cómo su mano derecha se cerraba en un puño. El club de Velvet Crown no era un lugar común. Era una fortaleza de lujo en el corazón de Midtown Manhattan, un lugar donde la crema de la sociedad neoyorquina se mezclaba con la gente más peligrosa de la ciudad. Las paredes estaban revestidas de madera de caoba oscura y las cortinas de terciopelo rojo caían desde las altas ventanas como sangre. Las mesas estaban cubiertas con lino blanco tan limpio que parecía brillar en la luz tenue, y en cada una había velas en candelabros de plata. En el aire flotaba una mezcla de perfumes caros, puros cubanos y algo más oscuro, miedo. Clara sabía quién mandaba realmente aquí. Todos lo sabían. Vincenzo Enzo Moretti era el dueño del club solo en papel. En realidad, era el jefe de una de las familias mafiosas más brutales de Midtown. Un hombre cuyo nombre se susurraba con temblor en la voz desde Battery Park hasta Harlem. En sus 38 años, había construido un imperio basado en el miedo, la lealtad y la brutalidad. La gente decía que tenía hielo en lugar de sangre, y su corazón era una piedra que nunca había conocido el calor de la compasión. «No me mientas en la cara, pequeña ladrona», gruñó Enzo inclinándose sobre ella. El aroma de su costoso perfume, notas de bergamota, cedro y algo más agudo, tal vez whisky, la golpeó como una fuerza física. «Mi reloj, Patek Philippe Grand Complications, $250,000. Lo dejé en la mesa del área VIP y ahora no está. Y tú eras la única persona que estaba limpiando ahí». «No, yo ni siquiera lo toqué». Clara levantó la vista. Las lágrimas afloraban a sus ojos, pero trataba de contenerlas. No quería llorar frente a este monstruo. No quería darle esa satisfacción. Alrededor de ellos se había reunido gente. Los meseros con chalecos negros y camisas blancas estaban inmóviles junto a la barra, sus rostros pálidos y llenos de compasión, pero ninguno se atrevía a intervenir. Los clientes del club, hombres en trajes de Armani y Brioni, mujeres en vestidos de Versace y Dior, observaban la escena con una fascinación escalofriante, como espectadores de un espectáculo cuyo final conocían demasiado bien. En la mesa número 7 estaba sentada Bianca Russo, la novia de Enzo. Su cabello oscuro estaba peinado en ondas perfectas y el vestido esmeralda se ajustaba a sus curvas como una segunda piel. En sus labios se dibujaba una sonrisa fría, sus ojos brillaban de triunfo. Junto a ella estaban sentados 2 hombres de la familia Moretti. Marco, alto y delgado como un palo, con una cicatriz que iba de la oreja a la barbilla, y Tony, fornido y macizo como un oso grizzly, con un tatuaje de serpiente en el cuello. «Jefe, tal vez deberíamos revisar las cámaras de seguridad», dijo con incertidumbre el joven barman, un chico llamado Danny, no más de 22 años, de Queens. Su voz temblaba, pero trataba de ayudar.
Clara siempre había sido amable con él. Siempre sonreía cuando le traía café durante los turnos largos. Enzo giró la cabeza hacia él con la velocidad de una serpiente atacando a su presa. ¿Cámaras? ¿Crees que soy un idiota, Dani? Las cámaras en el área VIP estaban apagadas por petición de mis invitados. Privacidad. ¿Entiendes esa palabra? Dani palideció y retrocedió, asintiendo como una marioneta. ¿Y ahora tú? Enzo se volvió de nuevo hacia Clara. Sus dedos se cerraron en su barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Su toque era brutal. Los dedos se clavaban en su delicada piel. Tienes dos opciones. Devuelves el reloj y solo pierdes el trabajo. O niegas y haré que lamentes haber nacido. En ese momento Clara sintió algo que no había sentido en 4 años. Algo de lo que había huido todo este tiempo, viviendo en las sombras, bajo un nombre falso, en un pequeño apartamento donde nadie la conocía. Sintió la sangre en las venas italianas, la sangre de la familia que había renunciado. Sintió ira. No soy una ladrona, dijo, y su voz de repente se hizo más fuerte, más dura. Y no permitiré que me trates así. El silencio que cayó era denso como el smog sobre el Hudson. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así a Vincenzo Moretti. Las personas que lo hacían desaparecían. Se encontraban sus cuerpos en el río o no se encontraban en absoluto. Enzo entrecerró los ojos y luego, sin advertencia, su mano derecha se separó de su barbilla y la golpeó en la cara con tal fuerza que Clara voló contra el piso de mármol. Su cabeza golpeó la piedra fría y sus oídos zumbaron. La sangre llenó su boca, un sabor salado, metálico, que la llenó de asco y rabia. Tú, pequeña, zorra, siseó Enzo de pie sobre ella. Su pecho subía y bajaba con furia. ¿Crees que puedes contradecirme? ¿Crees que eres alguien? No eres nadie. Eres una mesera que gana centavos viviendo en un agujero en el Bronx. No eres nada. Clara yacía en el piso. Su mejilla ardía, su cabeza zumbaba. Veía los zapatos de Enzo, Oxford negros brillantes de Ferragamo, que costaban más que su renta mensual. Veía los rostros de la gente alrededor, sus ojos llenos de miedo, compasión, pero también indiferencia. En esta ciudad, en este mundo, nadie rescataba a los débiles. Pero Clara no era débil, no cuando tenía 10 años, y vio a su madre morir de cáncer, rodeada de hombres armados. No cuando tenía 14 años y aprendió a disparar una pistola Beretta, porque su padre dijo que debía hacerlo. No cuando tenía 20 años y huyó de todo eso, cambiando su nombre de Beatty a Evans, abandonando el lujo, el poder y la familia, porque ya no podía soportar ver sangre en las manos de la gente que amaba. Con mano temblorosa, alcanzó el bolsillo de su delantal negro. Sus dedos se cerraron alrededor de un pequeño teléfono celular viejo, un simple dispositivo flip phone, que compró hace 4 años en una tienda de artículos usados en el Lower East Side. Nadie conocía ese número. Nadie excepto una persona. ¿Qué estás haciendo?, gruñó Enzo viendo cómo sacaba el teléfono. Clara no respondió. Abrió el teléfono. Sus dedos automáticamente marcaron el único número guardado en la memoria. El número que nunca tuvo intención de usar. El número que significaba regresar a la vida que había dejado. El teléfono sonó. 1 vez, 2 veces. La tercera señal fue interrumpida por una voz profunda y cálida que sonaba como un trueno en la distancia. Una voz que había escuchado en sueños y pesadillas durante los últimos 4 años. ¿Clara? Una palabra. Solo una palabra, pero llena de tanto amor, tanto dolor, tanta incredulidad, que el corazón de Clara casi se rompió. «Papá», susurró. Y las lágrimas finalmente corrieron por sus mejillas mezclándose con la sangre. «Papi, te necesito». En el fondo escuchó el cambio en la respiración del hombre al otro lado de la línea, el cambio de alivio a pura y fría furia. «¿Dónde estás?». Alessandro Beatty no hizo preguntas sobre lo que había pasado. No necesitaba hacerlo. Conocía a su hija. Si llamaba después de 4 años de silencio, solo significaba una cosa. Alguien la había lastimado. «The Velvet Crown, Midtown Manhattan», dijo Clara. Su voz era débil pero firme. Alguien me golpeó, me acusó falsamente. El silencio en la línea era absoluto. Luego la voz de Alessandro Beatty, el hombre conocido en el mundo criminal como Il Macellaio, el carnicero, una leyenda que construyó un imperio en Sicilia y lo extendió a Brooklyn, Long Island y Newark. Un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder absoluto, sonó como una sentencia de muerte. «No te muevas, en 5 horas estaré ahí», y el que te tocó, la voz se cortó.
pero Clara sabía lo que seguía. Sabía lo que su padre hacía con las personas que lastimaban a su familia. Colgó y levantó la vista hacia Enzo. Su rostro estaba blanco como una sábana, los ojos muy abiertos. Se quedó inmóvil, como si en sus venas en lugar de sangre fluyera hielo. ¿Qué hiciste?, susurró. Clara se levantó lentamente. Sus piernas temblaban, pero mantuvo el equilibrio. Se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano y lo miró directo a los ojos. «Te llamé por tu nombre», dijo en voz baja. «Y papi no está contento». Bianca Russo se levantó de la silla, su rostro pálido. «Enzo, ¿a qué se refiere? ¿Quién es su padre?» Enzo no respondió. Se quedó como una estatua. Su mente trabajaba febrilmente, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Una mesera llama a su padre? Sonaba absurdo, pero algo en su tono, algo en la forma en que dijo esa palabra, papi, con tanta certeza, con tanto poder, hizo que se formara un nudo de miedo en su estómago. Marco se acercó a Enzo, se inclinó y susurró, «Jefe, tal vez deberíamos verificar esto. Ese apellido, Evans, ¿tal vez es falso?» «Verifica», ordenó Enzo. Su voz era afilada como una navaja. «Verifica sus datos. Ahora». Tony corrió a la oficina en la parte trasera del club, donde estaban los archivos de personal. Los demás permanecieron en tensión, observando a Clara, quien ahora estaba sentada en la barra. El barman le pasó un vaso de agua y un paño para la sangre en sus labios. Nadie hablaba. El jazz dejó de sonar. Solo el ruido de la ciudad detrás de las ventanas, bocinas, sirenas, el rugido distante del metro, recordaba que el mundo seguía girando. 5 minutos después, Tony regresó, sosteniendo una hoja de papel. Su rostro estaba gris. «Jefe, aquí está su solicitud de empleo. Nombre Clara Evans. Dirección en el Bronx. Número de seguro social». Pero se detuvo. Su voz se quebró. «Pero verifiqué ese número. Es un documento falso. Profesional. Alguien con mucho dinero y contactos pudo hacer esto». Enzo sintió cómo el sudor corría por su espalda. «Verifica su foto. Usa nuestros contactos en el NIPD. Usa reconocimiento facial». Eso tomó otros 10 minutos. Los 10 minutos más largos en la vida de Vincenzo Moretti. Se paró junto a la ventana, mirando la nieve caer sobre Manhattan, observando cómo los copos giraban en la luz de las farolas. Detrás de él, el club estaba silencioso como una tumba. Los clientes se habían ido, sintiendo la tormenta que se acercaba. Solo quedaban los hombres de Enzo y Clara, quien estaba sentada en la barra, bebiendo agua tranquilamente. Su rostro estaba magullado, pero la expresión en sus ojos era dura, inflexible. El teléfono de Tony vibró. Miró la pantalla y su rostro cambió de color de gris a verde. Miró a Enzo, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Habla», gruñó Enzo. Esa no es Clara Evans», susurró Tony. «Es Clara Vitti, la hija de Alessandro Vitti, il macellaio, el jefe de la comisión siciliana». El silencio que cayó era absoluto. Enzo sintió cómo el mundo se detenía. Alessandro Vitti, il macellaio, leyenda viva, el hombre que gobernaba la familia mafiosa más antigua y poderosa de la historia, el hombre que las 5 familias de Nueva York respetaban, el hombre que la comisión reconocía como la máxima autoridad en disputas, el hombre que tenía poder, dinero y un ejército de asesinos leales que se extendía desde Palermo hasta Newark, y Enzo acababa de golpear a su hija. «Dios mío», susurró, cayendo en una silla. «Dios mío, ¿qué he hecho?» Bianca corrió hacia él, lo agarró del brazo. «Enzo, ¿qué hacemos ahora? Tal vez huir, tal vez...» «¿Huir?» Enzo la miró como si estuviera loca. «¿A dónde? Vitti tiene gente en todas partes. En Canadá, en México, en Europa. No hay lugar donde pueda esconderme». Clara se levantó y lentamente se acercó a él. Se paró frente a él, y sus ojos verdes, ojos que ahora reconocía como los ojos de Vitti, llenos de inteligencia, fuerza y peligrosa confianza en sí misma, lo miraron con algo que podría ser piedad. «Cometiste un terrible error», dijo en voz baja. «Acusaste a una persona inocente, golpeaste a una mujer, y lo peor de todo, lo hiciste públicamente, humillándome frente a todos. Mi padre nunca te perdonará esto». «Por favor», susurró Enzo, y esa palabra le costó más que cualquier cosa en su vida. Vincenzo Moretti nunca suplicaba, nunca, pero ahora su vida dependía de la gracia de esta mujer. «Por favor, no sabía, nunca hubiera...» «Mi reloj está aquí», dijo de repente una voz femenina. Todas las cabezas se volvieron hacia Bianca, quien estaba de pie junto a la mesa, su rostro enrojecido. En su mano brillaba el Patek Philippe Grand Complications,
La luz se reflejaba en los diamantes de la caja. ¿Qué? Enzo la miraba con incredulidad. Yo lo tomé, admitió Bianca. Su voz se quebraba. Quería que la despidieras. Esa mesera, ella siempre te sonreía. Pensé que tal vez que había algo entre ustedes. Enzo cerró los ojos. Esto no podía ser verdad. Todo esto no podía estar sucediendo realmente. Su propia novia robó el reloj para incriminar a una mujer inocente. Y esa mujer resultó ser la hija del hombre más peligroso del mundo criminal. «Lárgate», dijo en voz baja a Bianca. «Sal de aquí antes de que te haga algo». Bianca huyó sollozando. Sus tacones repiqueteaban en el piso de mármol. La puerta se cerró de un golpe detrás de ella y el eco rebotó en las paredes como un disparo. Enzo miró a Clara. «¿Qué ahora?» Clara se encogió de hombros. Su rostro estaba tranquilo, pero en los ojos se reflejaba cansancio. «Ahora esperamos a mi padre y rezas para que te convenza de no matarte». En el aire se cernió una tensión densa como la niebla sobre el East River. Enzo sabía que tenía 5 horas. 5 horas para prepararse para el encuentro con el hombre que podía terminar su vida con un gesto de cabeza. 5 horas para pensar cómo suplicar perdón. Pero lo peor era que cuando miraba a Clara, su rostro magullado, la forma orgullosa en que levantaba la barbilla, la manera en que lo miraba no con miedo, sino con algo cercano al desprecio, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. En lo profundo de su alma, en el lugar que había suprimido hace años cuando decidió ser despiadado, sintió algo que no había sentido desde la infancia. Sintió vergüenza. Afuera la nieve caía cada vez más intensamente, cubriendo Manhattan con un manto blanco. En algún lugar a lo lejos aullaron sirenas. Y en la oscuridad de la noche, a 5 horas de distancia, Alessandro Vitti abordaba un avión privado, su corazón lleno de fría furia y un solo pensamiento. Alguien había lastimado a su hija, y ese alguien pagaría el precio más alto. El reloj en la pared de The Velvet Crown hacía tic-tac sin piedad, contando los segundos hasta la tormenta que se avecinaba. Y Clara estaba sentada en la barra, sosteniendo hielo contra su rostro magullado, sabiendo que su decisión de llamar lo había cambiado todo. Nunca más podría volver a la vida anónima. Nunca más sería simplemente Clara Evans, la mesera del Bronx. Era Clara Vitti. Y Nueva York estaba a punto de darse cuenta de ello. Aeropuerto Teterboro, en Nueva Jersey, 23 horas 45. El jet privado Gulfstream G650 aterrizó en la pista con un suave siseo de las llantas en el asfalto. La nieve caía aquí aún más intensamente que en Manhattan, y el viento sacudía las alas del avión, como si tratara de detener lo inevitable. Alessandro Vitti fue el primero en salir del avión. Tenía 62 años, pero se movía con la gracia y fuerza de un hombre la mitad de joven. Su cabello era completamente plateado, peinado hacia atrás, revelando un rostro tallado por la vida y decisiones brutales. Tenía ojos oscuros como el cielo nocturno, llenos de una inteligencia que había pasado por décadas de guerras de pandillas, traiciones y victorias. Vestía un largo abrigo de cachemira negro de loro piana que ondeaba detrás de él como una capa, debajo un traje oscuro de Keaton, perfectamente cortado con una camisa blanca sin corbata. En el dedo de su mano derecha brillaba un masivo anillo de sello de oro con el escudo de armas de la familia Vitti grabado, un león sosteniendo una espada. Detrás de él bajaron 4 hombres. No eran guardaespaldas comunes, eran soldados, los mejores de los mejores, que habían servido a la familia Vitti por décadas. El primero de ellos, Salvatore, era un hombre alto de 50 y tantos, con un rostro cubierto de cicatrices y ojos que habían visto demasiadas muertes. El segundo, el más joven, Luca, tenía solo 30 años, pero ya era una leyenda como francotirador. Se decía que podía acertar un objetivo desde 1000 metros de distancia. El tercero, Marco, no el del club de Enzo, sino el mayor Marco, consigliere de la familia Vitti, era un hombre bajo y corpulento con gafas, que parecía un contador, pero en realidad era uno de los estrategas más despiadados en la historia de la mafia. El cuarto, Roberto, era el conductor y especialista en logística, un hombre que podía conseguir armas, documentos falsos o esconder un cuerpo en una hora. Los esperaban 3 SUV Cadillac Escalade negros, dispuestos por la gente local de la familia Vitti de Long Island. Los conductores estaban firmes, sus alientos creaban nubes de vapor en el aire helado. Alessandro no dijo una palabra. Subió al vehículo del medio. Salvatore ocupó el asiento a su lado, el resto se distribuyó entre los vehículos restantes. El convoy se dirigió hacia Manhattan,
cortando la oscuridad de la noche. Los faros iluminaban los copos de nieve giratorios. Dentro del auto reinaba el silencio. Alessandro miraba por la ventana los edificios que pasaban. Su rostro era de piedra, pero en su corazón hervía una furia volcánica. Su hija, su única hija, Clara, su pequeña princesa, que perdió hace 4 años cuando huyó en la noche dejando solo una carta. Una carta que quemó su corazón más que cualquier bala o traición. Papá, no puedo seguir viviendo en este mundo. No puedo ver cómo la gente muere por dinero y poder. No puedo ser parte de esto. Perdóname. Te amo, pero debo irme. Clara. Durante 4 años la buscó. Gastó millones de dólares. Usó todos sus contactos. Sobornó policías, hackers, detectives privados. Nada. Clara desapareció como un fantasma. Borró su identidad. Se escondió en el gigantesco hormiguero de Nueva York, donde millones de personas viven anónimamente, donde puedes ser nadie y todos al mismo tiempo. Y ahora llamó. Su voz, quebrada, llena de dolor, diciendo las palabras que nunca quiso escuchar. Alguien me golpeó. Alessandro cerró los puños. Ese alguien moriría. Era tan seguro como el sol naciente. La única pregunta era, ¿qué tan lento? ¿Qué tan doloroso? Don Viti, dijo en voz baja Salvatore, conociendo a su jefe lo suficientemente bien como para saber cuándo podía interrumpir el silencio. Mi gente verificó ese club. The Velvet Crown pertenece a Vincenzo Moretti. La familia Moretti es una de las 5 familias en Nueva York. Controlan Midtown y parte del Upper East Side. Moretti tiene 38 años. Tomó el poder hace 7 años después de la muerte de su padre. Es brutal pero inteligente. Tiene alrededor de 50 soldados y amplios contactos. Y ese hombre golpeó a mi hija, dijo Alessandro. Su voz era tranquila, pero en cada palabra resonaba una amenaza. Vincenzo Moretti. Recuerda ese nombre, Salvatore. Recuérdalo bien, porque en una hora puede que ya no esté entre los vivos. Don Viti, tal vez deberíamos averiguar más primero. Clara dijo que fue acusada falsamente. ¿Fue acusada falsamente? Alessandro giró la cabeza. Sus ojos brillaron peligrosamente. Salvatore, él la golpeó. Acusación falsa o no, levantó la mano contra mi hija. Contra una mujer, contra Clara Viti, esto es una ofensa mortal. Salvatore asintió, entendiendo. En el mundo de la mafia existían reglas no escritas. Puedes matar, robar, destruir, pero nunca tocas a la familia, especialmente a las mujeres. Nunca. Eso era sagrado. Los autos pasaron por el túnel Lincoln, entrando a Manhattan. La ciudad brillaba con luces a pesar de la hora tardía. Los anuncios de neón se reflejaban en el asfalto mojado por la nieve. Alessandro miraba todo esto con una sensación extraña. ¿Cuántas veces había estado aquí antes? ¿Cuántas reuniones con otros jefes? ¿Cuántos acuerdos? Traiciones, guerras. Nueva York no era solo una ciudad. Era un tablero de ajedrez donde se jugaba el eterno juego del poder. Pero ahora todo lo demás había dejado de importar. Solo importaba Clara. En The Velvet Crown, el tiempo fluía como miel, espeso y lento. Enzo estaba sentado en la barra. Su tercer whisky estaba intacto frente a él. No podía beber. Tenía el estómago hecho un nudo y en su cabeza reinaba el caos. Marco y Tony estaban sentados en una mesa. Hablaban en voz baja, lanzando miradas nerviosas hacia el jefe. El resto de la gente de Enzo se había dispersado por el club. Algunos estaban en guardia, otros revisaban armas, preparándose para lo peor. Clara no se había movido de su lugar en la barra. Danny, el barman, le trajo hielo fresco y un paño limpio. Su mejilla estaba hinchada, tenía un moretón, pero se sentaba erguida con una dignidad que hipnotizaba. Enzo no podía dejar de mirarla. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Ahora, sabiendo quién era, lo veía todo. La forma en que se movía, fluida, segura, como alguien criado en el lujo y el poder. La forma en que hablaba, con un acento neoyorquino, sí, pero debajo había algo más, algo europeo, italiano. Incluso sus manos, delicadas pero fuertes, con uñas cortas y prácticas, no pintadas como las de Bianca y otras chicas de su mundo. ¿Por qué?, preguntó finalmente, sin poder contenerse. ¿Por qué trabajabas aquí, de mesera? Pudiste tener todo. Clara levantó la vista, sus ojos verdes se encontraron con los suyos. Porque todo tiene su precio, y yo no quería pagarlo. ¿Cuál era el precio? Mi alma, dijo simplemente. Ser parte de un mundo donde la gente mata por dinero, donde el honor significa más que la vida, donde la hija del jefe de la mafia no puede tener una vida normal, amigos normales,
amor normal. Todo es una transacción, todo es un juego. Huí porque quería ser libre. Enzo sintió una punzada de algo que podría ser arrepentimiento. ¿Y cómo te fue? ¿Siendo libre? Sus labios se torcieron en una sonrisa amarga. Durante 4 años fui feliz. Trabajé duro, pero era mi dinero. Viví en un apartamento pequeño, pero era mi hogar. Tuve amigos que no sabían quién era realmente, que me querían por mí, no por el apellido o el poder de mi padre. Fue maravilloso. ¿Y ahora? Y ahora todo termina, dijo en voz baja, mirando sus manos. Cuando papi llegue aquí tendré que volver. No me dejará irme de nuevo. Se preocupó demasiado tiempo. Me buscó demasiado tiempo. Esta vez seré prisionera en una jaula dorada. Enzo sintió un impulso extraño de decir algo reconfortante, pero ¿qué podía decir? Él era la razón por la que su libertad terminaba. Él la golpeó. Él la desenmascaró. Lo siento, dijo, y las palabras sonaron extrañas en su boca. Vincenzo Moretti rara vez se disculpaba, prácticamente nunca. Clara lo miró con sorpresa. ¿Lo sientes? Sí, no debía haberte golpeado, no debía acusar sin evidencia. Vaciló buscando la palabra. Inapropiado, inapropiado, repitió, y en su voz sonó amargura. Esa es una forma delicada de decir golpear a una mujer inocente. Tienes razón, soy un bastardo, un monstruo, y en un momento pagaré por ello. Clara guardó silencio por un momento, estudiando su rostro. ¿Realmente crees que papi te matará? Sí, respondió Enzo sin vacilar. Conocí a Alessandro Vitti solo por reputación. Todos en nuestro mundo conocen al carnicero. Dicen que nunca olvida una ofensa, que su venganza siempre es absoluta, no deja enemigos con vida. Es verdad, admitió Clara, pero yo también soy su hija, y si le pido que te perdone, el corazón de Enzo latió más rápido. ¿Harías eso después de lo que te hice? No sé, dijo honestamente. Parte de mí quiere verte pagar, pero parte de mí está cansada de la violencia, cansada de la sangre. Vi demasiadas muertes en mi vida, tal vez es suficiente. Antes de que Enzo pudiera responder, las puertas del club se abrieron con estruendo. El aire frío se precipitó hacia adentro, trayendo consigo un remolino de nieve y algo más, un aura de poder tan intensa que el aire parecía espesarse. Alessandro Vitti entró a The Velvet Crown. El tiempo pareció detenerse. Cada persona en el club se congeló, mirando a este hombre cuya leyenda todos conocían. Era más bajo de lo que Enzo había imaginado, tal vez 1,80 m, pero su presencia llenaba todo el espacio. Se movía con absoluta confianza. Sus ojos escaneaban la habitación como un radar, catalogando cada rostro, cada amenaza potencial, cada detalle. Detrás de él entraron sus hombres, dispersándose por el club con precisión militar. Salvatore se paró junto a la puerta, la mano bajo el saco, donde seguramente descansaba un arma. Luca tomó posición junto a la ventana, sus ojos fríos y alerta. Marco el consigliere se acercó más a Alessandro, listo para aconsejar o intervenir. Roberto se quedó en la salida, vigilando la retirada, pero Alessandro miraba solo una cosa, a Clara. Su hija se levantó de la silla en la barra, su cuerpo temblaba. Por un segundo pareció una niña de 12 años de nuevo, pequeña y asustada, que acababa de perder a su madre y se aferraba desesperadamente a su padre. Pero ahora era adulta, tenía 24 años, una mujer que había sobrevivido 4 años sola en una ciudad brutal. Principesa, dijo Alessandro, y su voz se quebró en esa única palabra. Papi, susurró Clara, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Lo siguiente que sucedió sorprendió a todos. Alessandro Vitti, il macellaio, leyenda de la mafia, el hombre que había ordenado la muerte de cientos de personas, que construyó un imperio sobre el miedo y el respeto, corrió por el club y abrazó a su hija, apretándola contra su pecho, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Mi niña, susurraba acariciando su cabello. Mi pequeña niña, pensé que te había perdido. Pensé que nunca te volvería a ver. Clara lloraba. Su cuerpo se sacudía con sollozos. Lo siento, papá. Siento haberme ido. Siento todo. Shh, shh, la calmó Alessandro. Sus grandes manos ásperas enmarcaban delicadamente su rostro. Estás a salvo. Estoy aquí. Nadie te lastimará de nuevo. Nunca más. Luego sus ojos notaron el moretón en su mejilla. Lo tocó suavemente y su rostro cambió. La ternura desapareció, reemplazada por algo frío y absolutamente mortal. Lentamente giró la cabeza y su mirada cayó sobre Enzo. Vincenzo Moretti estaba de pie junto a la barra, su cuerpo rígido,
pero no huía. Sabía que huir era muerte. Sabía que la única oportunidad era enfrentar lo que venía. Alessandro gentilmente apartó a Clara. Le hizo una seña a Salvatore, quien inmediatamente se paró junto a ella, protegiéndola. Luego Alessandro se dirigió hacia Enzo. Sus pasos eran lentos, deliberados, como el paso de un verdugo yendo al cadalso. «Tú eres Vincenzo Moretti», dijo Alessandro, y su voz era tranquila, pero llena de tal amenaza que Marco y Tony retrocedieron involuntariamente. «Sí», respondió Enzo, obligándose a mantener el contacto visual. En la mafia, mirar hacia abajo significaba debilidad, y la debilidad significaba muerte. «Tú golpeaste a mi hija». «Sí». «¿Por qué?» Enzo tragó saliva. «Pensé que había robado mi reloj. Estuve equivocado, lo hizo mi novia para incriminarla». Alessandro asintió lentamente, procesando la información. «Así que golpeaste a una mujer inocente porque fuiste demasiado estúpido para verificar los hechos». «¿Esa es tu explicación?» «No hay explicación», dijo Enzo en voz baja. «Hice algo imperdonable. Merezco castigo». «Sí, lo mereces». Estuvo de acuerdo Alessandro. En su mano derecha apareció un cuchillo, un largo estilete curvo con mango de marfil. La hoja brillaba bajo la luz de los candelabros. «¿Ves este cuchillo? Se llama la Giustizia. Justicia. Lo he usado durante 40 años. ¿Cuántas personas han muerto por esta hoja, crees?» Enzo guardó silencio. 53, respondió Alessandro por él. 53 personas que ofendieron a mi familia, mi honor, mi sangre. Todas murieron lentamente, con sufrimiento, porque el honor exige sangre, joven, y tú derramaste la sangre de mi hija. Levantó el cuchillo, la hoja centelleaba en la luz. Los hombres de Enzo alcanzaron sus armas, pero Salvatore y Luca fueron más rápidos. Sus pistolas apuntaban a sus cabezas antes de que pudieran sacar las suyas. «No», dijo Alessandro bruscamente a los hombres de Enzo. «Si uno solo de ustedes se mueve, todos morirán. Esto es entre tu jefe y yo». «Papi, espera». La voz de Clara cortó la tensión como un cuchillo a través de mantequilla. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Estaba de pie ahora, su rostro pálido pero los ojos llenos de determinación. «No lo mates», dijo. Alessandro se congeló, el cuchillo todavía en la mano. «¿Qué? Por favor, no mates a Vincenzo Moretti», repitió Clara acercándose más. «Merece castigo, es verdad, pero no la muerte. Principesa, este hombre te golpeó, te humilló. En mi mundo, en tu mundo», lo interrumpió Clara, y en su voz sonó el acero que heredó de su padre. «Cada ofensa termina en sangre. ¿Pero eso te ha hecho feliz, papá? ¿Todos esos asesinatos te dieron paz?» Alessandro guardó silencio. Su mandíbula se apretó. «Vi morir a mamá», continuó Clara. Su voz se quebró. «Vi cómo tus enemigos trataban de matarnos cuando era niña. Vi tanta sangre que dejé de distinguir cuál era justa y cuál no. Huí porque ya no quería más muerte. Y ahora, cuando regreso...» Se detuvo. Las lágrimas corrían por su rostro. «No quiero que lo primero que vea sea otro asesinato». Alessandro miró a su hija, su corazón desgarrado entre el amor y el honor. Finalmente bajó lentamente el cuchillo. «¿Entonces qué propones?», preguntó. Clara se volvió hacia Enzo. Sus ojos estudiaron su rostro. Vio miedo en él. Sí, pero también algo más. Arrepentimiento genuino, vergüenza, tal vez incluso respeto. «Quiero que me deba la vida», dijo. «En nuestra tradición, cuando alguien comete una falta pero es perdonado, tiene una deuda de sangre. Vincenzo Moretti me servirá, me protegerá, obedecerá mis órdenes. Esa será su penitencia». Alessandro entrecerró los ojos, procesando la propuesta. «Una deuda de vida es un asunto serio, Clara. Significa lealtad total. Significa que si le ordenas morir por ti, debe hacerlo». «Entiendo», dijo Clara. «Y eso es exactamente lo que quiero». Se volvió hacia Enzo. «¿Escuchaste a mi hija? ¿Aceptas estos términos? En lugar de la muerte, una vida al servicio de Clara Vitti». Enzo miró a Clara, luego a Alessandro, luego de nuevo a Clara. Vio en sus ojos algo que lo fascinaba: fuerza, sabiduría, gracia que él nunca había mostrado. Lentamente se arrodilló, el gesto tradicional de lealtad en el mundo de la mafia. «Acepto», dijo en voz alta y clara. «Juro por mi honor, por la sangre de mis ancestros, que serviré a Clara Vitti. Mi vida le pertenece. Seré su escudo, su espada, su leal servidor, hasta que la muerte nos separe». Alessandro asintió lentamente. «Bien, pero sabe, Vincenzo Moretti, que si alguna vez la fallas, si un solo cabello cae de su cabeza por tu culpa, la justicia te encontrará. Y esta vez mi hija no podrá salvarte». «Entiendo, don Vitti»,
respondió Enzo, todavía arrodillado. Clara se acercó a él, extendió su mano. Enzo la miró con sorpresa, luego tomó su mano y se levantó. Tu primera misión, dijo Clara, es encontrar a Bianca Russo. Quiero que me pida perdón públicamente por lo que hizo, y quiero que nunca más aparezca en este club. Enzo asintió. Será hecho. Segunda misión, desde mañana tomo la administración de todos los negocios legales en este club. Restaurante, bar, eventos. Tú te encargarás de otros aspectos, pero quiero que este lugar se vuelva honesto. Alessandro se rió en voz baja, por primera vez esa noche. Mi hija quiere hacer honesto un club de la mafia. Principesa, eres imposible. Aprendí del mejor, papá, respondió Clara con una pequeña sonrisa. La tensión en la habitación comenzó a bajar. Los hombres de Alessandro se relajaron, guardando sus armas. Los hombres de Enzo respiraron con alivio. Su jefe estaba vivo. Salvatore se acercó a Alessandro. Don Viti, el avión está esperando. Deberíamos regresar. Alessandro miró a Clara. ¿Vienes conmigo a casa? Clara vaciló, mirando alrededor del club. Este lugar que había sido su lugar de trabajo, su refugio durante los últimos meses. Luego miró a su padre, su rostro envejecido, las arrugas alrededor de los ojos, las canas en el cabello. Vio en él al hombre, no solo al jefe de la mafia. Vio al padre que pasó 4 años preocupándose por su única hija. Me quedaré aquí un poco más, dijo finalmente, pero te visitaré, papá, lo prometo. No desapareceré de nuevo. Alessandro cerró los ojos, luchando con las emociones. Luego los abrió y asintió. Bien, pero Salvatore se queda. Será tu guardaespaldas. Papá, no es negociable, Clara, dijo Alessandro firmemente. Si vas a quedarte en Nueva York, tendrás protección. Salvatore o regresas conmigo ahora. Clara miró a Salvatore, quien le asintió con una pequeña sonrisa. Lo conocía desde niña. Era como un tío para ella. Está bien, aceptó. Alessandro la abrazó una vez más, fuerte, como si quisiera memorizar cada detalle. Te amo, princesa, más que a mi propia vida. Yo también te amo, papi, susurró Clara. Luego Alessandro Viti se dio la vuelta y salió del club, sus hombres detrás de él. Los SUV negros se alejaron en la noche nevada, desapareciendo como fantasmas. En el club cayó el silencio. Clara estaba de pie en el centro del salón, de repente consciente de que todo había cambiado. Ya no era una mesera anónima, era Clara Viti, hija del carnicero, una mujer que acababa de tomar el control de parte de un imperio mafioso. Enzo se acercó a ella, su rostro serio. ¿Qué ahora? Clara lo miró, a este hombre que una hora antes era su verdugo y ahora era su servidor. Se preguntó cómo se desarrollaría esta extraña relación, esta deuda de vida que los había unido. Ahora, dijo, empezarás a enseñarme cómo dirigir un negocio, porque si voy a administrar este lugar, necesito saber todo. Enzo asintió. En sus labios apareció la sombra de una sonrisa. Será un honor, Miss Viti. Y así comenzó una nueva era en The Velvet Crown, bajo la nieve y las luces de neón de Nueva York, donde una deuda de sangre unió a 2 almas en una danza de poder, redención y algo que ninguno de los dos entendía todavía. 3 semanas habían pasado desde aquella noche que lo cambió todo. Manhattan despertaba a la vida en una fría mañana de lunes de febrero. El sol se abría paso entre las nubes grises, arrojando luz pálida sobre las calles nevadas de Midtown. La gente con abrigos pesados se apresuraba al trabajo, sus alientos creaban nubes de vapor y sus zapatos dejaban huellas en la nieve fresca. Los taxis tocaban el claxon, el metro retumbaba bajo tierra y la ciudad pulsaba con su energía incesante. Clara Viti estaba frente al alto espejo en su nueva recámara, ajustando su traje gris oscuro de Armani. La falda llegaba a las rodillas, el saco estaba perfectamente entallado, resaltando su figura, pero manteniendo un aspecto profesional. Debajo llevaba una blusa de seda blanca y en los pies zapatos negros de tacón de Louboutin, un regalo de su padre, quien envió todo un guardarropa días después de su encuentro. Tenía el cabello recogido en un elegante chongo, el maquillaje sutil pero perfectamente ejecutado. En el cuello brillaba una delicada cadena de oro con un pequeño medallón, el único recuerdo de su madre que se llevó al huir hace 4 años. Su nuevo apartamento estaba en un edificio de lujo en el Upper East Side, un departamento de 2 recámaras en el piso 23, con vista a Central Park. Las ventanas panorámicas ocupaban toda la pared de la sala, ofreciendo una vista impresionante de la ciudad. El interior estaba decorado en estilo minimalista, paredes blancas, madera clara, muebles en tonos grises y beige.
La cocina tenía encimeras de mármol reluciente y los electrodomésticos más modernos. Todo era perfecto, caro, hermoso, y Clara lo odiaba. No porque el apartamento fuera feo, al contrario, lo odiaba porque representaba todo de lo que había huido: la jaula dorada, la vida diseñada por otros, el regreso al mundo donde su apellido significaba más que sus acciones, pero no tenía opción. En el momento en que llamó a su padre, su vieja vida terminó. Clara Evans, la mesera del Bronx, murió. Nació de nuevo Clara Beatty, hija del jefe mafioso, una mujer que ahora tenía poder y todas las responsabilidades que venían con él. Miró su reloj, Cartier Tank, también regalo de su padre. Eran las 8:15. Tenía 15 minutos antes de que Salvatore tocara la puerta, listo para escoltarla a The Velvet Crown. Salvatore se había quedado con ella, como prometió Alessandro. Ocupaba la recámara de huéspedes. Su presencia era constante e invisible a la vez. La protegía, pero no interfería. Respetaba su espacio, pero siempre estaba al alcance de la voz. Clara había aprendido a apreciar su compañía. Era callado, leal, y le recordaba los tiempos cuando era niña y se sentía segura. Un toque en la puerta. Exactamente a las 8:30. ¿Lista, signorina?, preguntó Salvatore a través de la puerta. Su voz profunda era cálida y tranquilizadora. Sí, Salvatore, respondió Clara, tomando su bolsa de piel negra de Celine y echando una última mirada al espejo. La mujer que la miraba de vuelta era extraña y familiar al mismo tiempo. Tenía el rostro de su madre, los mismos pómulos altos, los mismos labios llenos, pero tenía los ojos de su padre, intensos, penetrantes, llenos de determinación. Salió del apartamento. Salvatore esperaba en el pasillo. Vestido con un traje oscuro, su figura masiva era reconfortante. Le hizo una reverencia con respeto y juntos entraron al elevador. Frente al edificio esperaba un Mercedes S-Class negro. El conductor ya estaba al volante. Era uno de los hombres de Beatty, un joven llamado Angelo, que se había mudado desde Long Island específicamente para servir a Clara. Le abrió la puerta con una reverencia. «Buenos días, Miss Beatty», dijo con un fuerte acento brooklynense. «Buenos días, Angelo», respondió Clara subiendo al auto. Salvatore ocupó el asiento delantero junto al conductor, y el Mercedes arrancó suavemente hacia Midtown. Clara miraba por la ventana las calles que pasaban. Veía mujeres llevando niños a la escuela, hombres en trajes apresurándose a las oficinas, vendedores de hot dogs preparando sus puestos. Vida normal. La vida que ya no tenía. 20 minutos después el auto se detuvo frente a The Velvet Crown. El club se veía diferente a la luz del día, menos amenazante, más común. Era simplemente un edificio, ladrillo y vidrio, con un letrero discreto sobre la entrada, pero Clara sabía lo que había dentro. Angelo le abrió la puerta y Salvatore la escoltó a la entrada. El guardia de seguridad en la puerta, un hombre masivo llamado Tommy, asintió con respeto. «Miss Beatty», dijo, abriendo la puerta. Dentro el club estaba silencioso y vacío. Las limpiadoras terminaban la limpieza matutina. El olor de productos de limpieza se mezclaba con el aroma de café. Detrás de la barra estaba Danny, el barman que trató de ayudarla aquella noche. Sonrió al verla. «Buenos días, Miss Beatty. ¿Café? ¿Espresso doble? ¿Sin azúcar? ¿Cómo le gusta?» Clara le sonrió. Danny era una de las pocas personas aquí que la trataba normalmente, sin miedo ni respeto excesivo. «Serías un ángel, Danny». Enseguida, Clara cruzó el salón principal hacia la oficina en la parte trasera del edificio. Era una habitación grande, con un escritorio de caoba oscura, sillones de cuero y paredes revestidas de libros. Una ventana grande daba al callejón trasero. El escritorio estaba cubierto de documentos, reportes financieros, facturas, contratos. Clara pasaba aquí la mayor parte de los días durante las últimas 3 semanas, aprendiendo el negocio desde cero. Detrás del escritorio estaba sentado Vincenzo Moretti. Se veía cansado. Las ojeras bajo sus ojos evidenciaban noches sin dormir, y sus mejillas, usualmente impecablemente afeitadas, estaban cubiertas de una ligera barba. Llevaba una camisa azul marino con las mangas enrolladas, revelando antebrazos cubiertos de tatuajes, símbolos de su familia, fechas de eventos importantes. Frente a él había libros de contabilidad abiertos, una calculadora, una laptop. Levantó la vista cuando ella entró y se levantó inmediatamente. «Buenos días, Miss Beatty», dijo formalmente. «Buenos días, Vincenzo», respondió Clara, quitándose el abrigo y colgándolo en el perchero. «Te dije que me llamaras Clara cuando estamos solos».
Costumbre, respondió con una pequeña sonrisa. Para mí siempre serás Miss Beatty. Es una señal de respeto. Clara se sentó en el sillón frente al escritorio, cruzando las piernas. ¿Qué tienes para mí hoy? Enzo deslizó hacia ella una carpeta gruesa. Reportes del fin de semana. Los ingresos de la barra aumentaron 12% desde que implementamos el nuevo menú de cócteles que sugeriste. El restaurante tuvo reservaciones completas el viernes y sábado. El evento corporativo del domingo generó $47,000 de ganancia neta. Clara revisaba los documentos. Sus ojos agudos escaneaban los números. Durante las últimas semanas había aprendido a leer las finanzas como un libro abierto. Sabía dónde estaban las ganancias, dónde estaban las pérdidas, dónde alguien intentaba hacer trampa. ¿Y el negocio ilegal?, preguntó en voz baja. Enzo vaciló. Este era un tema que evitaban cuidadosamente. Clara había sido clara desde el primer día. No quería tener nada que ver con el lado ilegal de las operaciones de Enzo. No participaría en apuestas, lavado de dinero, ninguno de los negocios sucios. Pero al mismo tiempo, entendía que era el fundamento del imperio de los Moretti. Todo funciona sin problemas, dijo finalmente. Pero ese no es tu asunto según nuestro acuerdo. Bien, asintió Clara. Quiero que quede claro. Si alguna vez tu actividad afecta el negocio legal del club, si atrae a la policía o al FBI, tendremos un problema. Entiendo, respondió Enzo seriamente. Soy cuidadoso. Siempre lo he sido. Dani tocó la puerta y entró con 2 cafés en una bandeja. Los colocó en el escritorio y salió en silencio. Clara tomó la pequeña taza de espresso y bebió un sorbo. Era fuerte, amargo, perfecto. Por un momento se sentaron en silencio, cada uno ocupado con sus propios pensamientos. Estas últimas 3 semanas habían sido extrañas. Clara y Enzo pasaban juntos muchas horas al día, trabajando en el negocio, hablando de estrategia, planeando el futuro del club. Al principio, había tensión entre ellos. ¿Cómo no podría haberla después de lo que pasó? Pero lentamente, gradualmente, algo estaba cambiando. Clara vio en Enzo a un hombre diferente del brutal mafioso que la golpeó. Vio a un empresario inteligente, un hombre que construyó un imperio de la nada. Vio su lealtad hacia su gente, la forma en que cuidaba de las familias de sus soldados. Vio su humor, ácido, a veces negro, pero siempre agudo. Vio también su culpa, la forma en que a veces la miraba con tal arrepentimiento que dolía. Y Enzo descubría a una mujer que lo fascinaba más cada día. Su agudeza mental, que igualaba y a veces superaba la suya, su valentía, la forma en que enfrentaba los problemas sin vacilar, su compasión, el cuidado por los empleados del club, por Dani, por las limpiadoras, por todos los que trabajaban para ellos, pero también su fuerza, la voluntad de hierro heredada de su padre que no le permitía doblarse. Tengo una propuesta, dijo Clara, rompiendo el silencio. Te escucho. Quiero organizar un evento benéfico, aquí, en el club. Una gala para una fundación para víctimas de violencia doméstica. Traeré a la élite neoyorquina, empresarios, políticos, celebridades. Mostraremos que The Velvet Crown no es solo... Se detuvo, buscando las palabras. ¿Un nido de mafiosos?, completó Enzo con una sonrisa torcida. Exactamente, admitió Clara. Quiero cambiar la reputación de este lugar, hacerlo respetado, no solo tolerado. Enzo se reclinó en la silla, estudiándola. ¿Sabes que mi padre se revolcaría en su tumba si escuchara que The Velvet Crown está haciendo algo benéfico? Tu padre está muerto, dijo Clara brutalmente, pero no sin compasión. Y tú tienes la oportunidad de construir algo diferente, algo mejor. ¿Crees que puedo cambiar?, preguntó en voz baja Enzo, y en su voz había tanto anhelo que Clara sintió un nudo en el corazón. Creo que cualquiera puede cambiar si realmente lo quiere, respondió. La pregunta es, ¿tú quieres? Enzo guardó silencio por largo tiempo mirando su café. Luego levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los verdes de ella. Hace 3 semanas estaba listo para matarte por un reloj. Hoy estoy aquí sentado, preguntándome cómo hacer del mundo un lugar mejor porque tú lo dices. ¿No es eso un cambio? Clara sonrió a pesar de sí misma. Es un buen comienzo. La puerta de la oficina se abrió sin tocar. Entró Marco, uno de los hombres más cercanos de Enzo. Estaba nervioso. Su rostro usualmente tranquilo se veía preocupado. Jefe, tenemos un problema, dijo, lanzando una rápida mirada hacia Clara. Habla, ordenó Enzo. Miss Beatty puede escuchar. Marco vaciló, luego asintió. La familia Calabrese. Enviaron un mensaje, quieren una reunión esta noche. Clara vio cómo el rostro de Enzo se endurecía.
¿Calabrese? ¿Por qué? Escucharon sobre los cambios. Marco eligió las palabras cuidadosamente. Escucharon que la hija de Don Viti tomó las operaciones en el club. Quieren saber qué significa eso para los territorios. Enzo maldijo en voz baja en italiano. Por supuesto que quieren. Los buitres siempre huelen la debilidad. ¿Quiénes son los Calabrese?, preguntó Clara. Otra familia, explicó Enzo. Controlan el West Side y parte de Chelsea. Son agresivos. Su jefe, Dante Calabrese, ha querido tomar Midtown durante años. Si piensa que estoy debilitado por tu presencia, no estás debilitado, lo interrumpió Clara bruscamente. Estás más fuerte porque tienes el apoyo de mi padre. Pero ellos no lo saben, respondió Enzo. Solo saben que una mesera resultó ser la hija de Viti, que ejerció algún tipo de influencia sobre mí y ahora dirijo el club con una mujer. A sus ojos eso parece debilidad. Clara se levantó. Sus ojos brillaron peligrosamente. Entonces les mostraremos que están equivocados. Iré a esa reunión contigo. ¿Qué? No. Enzo también se levantó. Su voz era cortante. Absolutamente no. Es una reunión de la mafia, Clara, no un almuerzo de negocios. Puede ser peligroso. Vincenzo, dijo Clara, y su voz era fría y autoritaria, el tono que aprendió de su padre. No estoy pidiendo permiso. Te estoy informando de mi decisión. Soy parte de este negocio ahora. Si los Calabrese quieren hablar sobre territorios, sobre influencias, eso me concierne también. Estaré allí. Enzo la miró con frustración, pero también con algo que podría ser admiración. Tu padre me matará si algo te pasa. No me pasará nada, respondió Clara con confianza. Estaré contigo, y Salvatore también estará allí. ¿Quién sería tan tonto como para atacar a la hija de Alessandro Viti? Marco carraspeó. De hecho, signorina, la gente de Calabrese tiende a ser impulsiva. Dante tiene reputación de ser alguien que dispara primero y piensa después. Entonces tendremos que asegurarnos de que no tenga razón para disparar, respondió Clara con calma. Enzo se frotó la cara con las manos, claramente dividido. Finalmente suspiró. Está bien, pero establecemos reglas. Te quedas a mi lado todo el tiempo. Salvatore estará justo detrás de ti. Si digo que salgas, sales inmediatamente, sin discusión. ¿De acuerdo? Clara lo consideró por un momento. Luego asintió. De acuerdo. La reunión es a las 9, en un almacén en los muelles de Red Hook, dijo Marco. Territorio neutral. Prepara a la gente, ordenó Enzo. 4 de los mejores tiradores. Y diles que sean discretos. Esto debe ser una conversación, no una guerra. Sí, jefe. Marco asintió y salió. Cuando quedaron solos, Enzo se volvió hacia Clara. Sabes que no tengo que dejarte ir. Sabes que no puedes impedírmelo, respondió Clara con una pequeña sonrisa. Enzo se rió a pesar de sí mismo. Eres imposible. Dicen lo mismo de mi padre. Oh, soy muy consciente de eso, murmuró Enzo, pero sus ojos eran cálidos. Durante el resto del día trabajaron en los asuntos rutinarios del club, pero la tensión colgaba en el aire. Clara la sentía en la nuca, la veía en la rigidez de los hombros de Enzo, en la forma en que Marco y los otros hombres le lanzaban miradas preocupadas. Por la noche, exactamente a las 8:30, Clara se cambió a un atuendo más oscuro. Pantalones negros, suéter negro de cuello alto, abrigo negro largo. Se ató el cabello en una cola de caballo baja. El maquillaje desapareció. Parecía alguien lista para la guerra, no para una reunión. Salvatore entró a la oficina, su rostro era amenazante. Los autos están listos, signorina, pero insisto una vez más, esto no es una buena idea. Anotado, Salvatore, respondió Clara poniéndose una chaqueta de cuero negra. Debajo, en el bolsillo interior, guardó algo que Salvatore le dio el día anterior. Una pequeña pistola Glock 19, ligera, confiable. Le enseñó a disparar cuando era adolescente y esas habilidades regresaron rápidamente durante las prácticas en el campo de tiro la semana pasada. Enzo apareció en la puerta, también vestido de negro. Su rostro era dura, los ojos fríos. Este era Vincenzo Moretti, el jefe de familia, no el hombre que había pasado las últimas semanas con ella, hablando de negocios y vida. ¿Lista?, preguntó. «Lista», respondió Clara. Salieron por la salida trasera del club, donde esperaban 3 sub negros. Clara y Enzo entraron al del medio. Salvatore se sentó adelante junto a Angelo, quien conducía. En el primer vehículo iban Marco y 2 hombres armados. En el tercero, otros 2 más. El convoy se dirigió hacia Red Hook, un barrio en la orilla de Brooklyn, donde los viejos almacenes y muelles se convertían lentamente en lofts de moda y galerías, pero algunas áreas seguían siendo tierra salvaje de nadie. En el auto reinaba el silencio.
Clara miraba por la ventana las calles que pasaban. Su corazón latía rápido, pero su rostro permanecía tranquilo. Sentía el peso de la pistola bajo la chaqueta, extrañamente reconfortante. Enzo estaba sentado a su lado, su cuerpo tenso. En cierto momento, sin mirarla, dijo en voz baja: «Si algo sale mal, te tiras al suelo, inmediatamente. ¿Entiendes?» «Entiendo», respondió Clara igual de bajo. «¿Y Clara?», añadió, esta vez mirándola, sus ojos intensos. «Gracias». «¿Por qué?». «Por confiar en mí, por creer que puedo ser alguien mejor». Clara sintió calor en el pecho, una sensación extraña que no reconocía. Extendió la mano y tocó ligeramente la suya. «No te fallaré», dijo. «Lo sé», respondió Enzo, y sus dedos se apretaron alrededor de su mano por un breve momento, antes de soltarla. 20 minutos después, los autos se detuvieron frente a un viejo almacén de ladrillo, al final de una calle desierta. El edificio parecía abandonado, las ventanas rotas, las paredes cubiertas de grafiti, pero Clara veía siluetas en la entrada, hombres en ropa oscura, con bultos evidentes de armas bajo las chaquetas. «Son ellos», murmuró Salvatore. Su mano automáticamente verificó el arma en la funda. «Todos tranquilos», ordenó Enzo. «Recuerden, venimos a hablar». Bajaron de los autos. El aire frío los golpeó como una fuerza física. El olor del río era fuerte, mezclado con olor a acero y petróleo. A lo lejos se escuchaban sirenas de barcos, gritos de gaviotas. Los hombres en la entrada los observaban con rostros de piedra. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en toda la mejilla, asintió. «Moretti, llegas tarde». 3 minutos, respondió Enzo fríamente. «No creo que Dante tenga problema con eso». «¿Y ella quién es?». El hombre miró a Clara con evidente desprecio. «¿Tu nueva novia? Escuché que Bianca te dejó». «Esta es Clara Vitti», dijo Enzo, y su voz era afilada como una navaja. «Hija de don Alessandro Vitti, y le hablarás con respeto, o yo mismo te arrancaré la lengua». La expresión del hombre cambió inmediatamente. El desprecio fue reemplazado por incertidumbre, luego miedo. Asintió rápidamente. «Disculpe, Miss Vitti, no sabía». «Ahora sabes», respondió Clara con calma, su voz fría y controlada. Entraron al almacén. Dentro estaba oscuro. Solo unas pocas lámparas industriales arrojaban luz pálida. En el centro del espacio había una mesa con sillas. Detrás estaba sentado Dante Calabrese. Tenía alrededor de 50 años, bajo y fornido, con una corpulencia que indicaba buena vida. Su cabello era negro con canas, peinado hacia atrás, el rostro ancho y alargado, con ojos pequeños y astutos. Llevaba un traje caro, pero se veía mal en él, como si la ropa fuera demasiado elegante para un hombre tan brutal. Detrás de él había 6 hombres, todos armados. Todos miraban a los recién llegados con hostilidad. «Moretti», dijo Dante, y su voz era aguda y chillona, sorprendentemente desajustada con su apariencia. «Viniste y trajiste invitados». «Dante», respondió Enzo acercándose a la mesa. Clara estaba justo a su lado, Salvatore un paso detrás de ellos. «¿Querías hablar? Hablemos». Dante miró a Clara. Sus ojitos brillaban. «Así que es verdad, la hija del carnicero, en The Velvet Crown». «¿Verdad?», respondió Clara, antes de que Enzo pudiera hablar. «Y estoy aquí para aclarar algunas cosas». Dante se rió. El sonido era desagradable, como metal rechinando. «¿Oh? ¿La niñita quiere hablar con los adultos?». Clara se sentó en la silla frente a Dante, sin esperar invitación. Sus movimientos eran seguros, autoritarios. Enzo se sentó a su lado, y Salvatore se paró detrás de ellos, los brazos cruzados en el pecho. «Estoy aquí, Dante, para decirte que si tienes alguna idea sobre Midtown, sobre The Velvet Crown, puedes olvidarlas ahora», dijo Clara. Su voz era tranquila, pero llena de autoridad. «Vincenzo Moretti opera bajo mi protección. Y mi protección es la protección de mi padre, Alessandro Vitti. ¿Entiendes lo que eso significa?». Dante dejó de sonreír. «Vitti no se involucra en los asuntos de Nueva York. Él gobierna desde Long Island y Brooklyn Heights». «Es verdad», aceptó Clara, «pero hizo una excepción, por mí, porque soy su hija. Y si alguien ataca a la gente que me protege, ataca mis intereses, tendrá que vérselas con él, con Il Macellaio. ¿Quieres eso?». El silencio que cayó era pesado. Los hombres de Dante intercambiaron miradas preocupadas. El propio Dante miraba a Clara, tratando de decidir si estaba blufeando. «Eres solo una niña», dijo finalmente, pero su voz era menos segura. «Soy la hija de Alessandro Vitti», respondió Clara, inclinándose hacia adelante. «Soy su sangre, su heredera, y tengo su apoyo total. Si no me crees,
Llámalo, por favor. Llama al hombre que hizo desaparecer familias enteras por ofensas menores. Dante tragó saliva. Sus manos se apretaron en los reposabrazos de la silla. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Quiero paz, dijo Clara simplemente. Quiero que dejes de Velvet Crown en paz, que dejes de esparcir rumores sobre la debilidad de Vincenzo, que respetes los límites de los territorios. A cambio, nosotros respetaremos los tuyos. ¿Eso es todo? Dante parecía sorprendido. Eso es todo, confirmó Clara. No estoy aquí para empezar una guerra, Dante. Estoy aquí para prevenir una. Dante miró a Enzo. ¿Y tú estás de acuerdo con esto, Moretti? Miss Beatty habla por los dos, respondió Enzo. Dante guardó silencio por largo tiempo. Su rostro trabajaba, procesando la información. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, paz. Pero si Beatty alguna vez se retracta de este acuerdo, no se retractará, lo interrumpió Clara. Tienes mi palabra. Se levantó, extendiendo la mano. Dante la miró por un momento, luego se levantó y estrechó su mano. Su agarre era húmedo, débil. Adiós, Dante, dijo Clara. Se dio la vuelta y salió del almacén Enzo y Salvatore justo detrás de ella. Nadie habló hasta que subieron a los autos y se alejaron. Solo